Embajador, buenas noches. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Mariano. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias, señor Gracias, embajador. embajador. Nuevamente apreciamos mucho que haya aceptado la invitación de Canal Antigua. Bueno, lo decía en la introducción, 27 de enero a nivel mundial se conmemora el Día del Holocausto. Cuéntenos, por favor, usted como representante del Estado y del pueblo de Israel acá en Guatemala, interioridades de este día tan particular. Sí, el 27 de enero desde el año 2005, cuando la ONU decidió dedicar ese día para conmemorar el Holocausto, es un día muy emotivo, muy emocionante para mí como judío, como israelí y como ciudadano del mundo. Conmemoramos el Holocausto. ¿Qué es el Holocausto? El Holocausto es la época más negra, más oscura en la historia de la humanidad, donde 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, 6 millones de judíos, entre ellos casi toda la familia de mi abuela, que vivió en lo que hoy es Macedonia, fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores por solamente una razón: ser judíos. Y eso es algo que nosotros en estas generaciones, próximas generaciones, no podemos aceptar. Y la palabra clave, creo, en este día es educación, educación y educación. Nosotros necesitamos aprender las lecciones del Holocausto para que nunca repitan más. Y por eso necesitamos educar a la generación joven, que conozcan lo que pasó en el Holocausto y estudian eso. Lo que pasa es que los sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, que hoy en día tienen 80 años y más, fíjense, en una década, 2 décadas máximo, ya no vamos a conocer, ya no va a vivir en el mundo un sobreviviente. Un niño, un bebé nacido hoy, no va a conocer, no va a escuchar estos testimonios horribles del Holocausto de un sobreviviente. Por eso necesitamos conocer al Holocausto y luchar contra el antisemitismo. Pero ¿qué pasa en el mundo? En los últimos años, el antisemitismo se repite y se repite en todos los lugares, rincones del mundo, incluyendo Europa, incluyendo en Estados Unidos. ¿Saben que solamente en este último año, año de la pandemia, hubo personas, más que todo en redes sociales, que acusaron a los judíos y al Estado de los judíos, Estado de Israel, en esta pandemia? Yo digo que, bueno, luchamos la pandemia del coronavirus, pero el antisemitismo es la pandemia más peligrosa en el mundo, y como el mundo está unido para luchar contra el coronavirus, necesita luchar también contra esta pandemia, este virus del antisemitismo. Y quiero decir una palabra, con su permiso, sobre Guatemala. Ustedes como guatemaltecos, y estoy ahora hablando de todos los televidentes, deben ser orgullosos de su país. ¿Y por qué? En este país, Guatemala, país bendito de Guatemala, nunca jamás en el pasado los judíos que vivían acá sufrieron del antisemitismo. No existía ni existe ahora. Además de eso, en el currícula, el programa de estudios del Ministerio de Educación, desde el año 2016, en el currícula se estudian sobre el Holocausto. Los niños, los jóvenes estudian sobre el Holocausto y también visitan el Museo del Holocausto, que está ubicado en zona 1 de la ciudad de Capital. Así que aquí en Guatemala conocen muy bien las lecciones del Holocausto, y este día fue un día muy especial. Empezamos el día en el Congreso Guatemalteco, donde tuvimos una ceremonia de conmemoración del Holocausto, y después en el plenario, el Congreso, después de un minuto de silencio para conmemorar a las víctimas del Holocausto, reconoció al combate contra el antisemitismo en una votación de 103 a favor y 3 que no votaron. El Congreso guatemalteco envió hoy un mensaje muy claro al mundo,
nosotros luchamos contra el antisemitismo. No toleramos el antisemitismo. Y por la tarde-noche estuve en el Mineduc, donde la ministra Claudia Ruiz organizó una ceremonia también de conmemoración al Holocausto. Así que fue un día realmente muy emocionado para mí. Señor embajador, el Holocausto es uno de los momentos más oscuros de la historia del siglo XX. Muchas personas hicieron la mirada hacia otro lado, tampoco se supo exactamente lo que estaba sucediendo hasta que era demasiado tarde. Hoy muchas personas quieren implantar la cultura de la cancelación y eso incluye cancelar la historia y cambiar la historia a su gusto. Usted dice con educación, pero ¿qué más podemos hacer? La educación es lo más importante, pero es terrible cuando hay personas que voltean a ver hacia otro lado y están negando la realidad de lo que pasó. Sí, tiene razón, Carmina. Las personas que niegan el Holocausto son los peores. Y yo digo, aparte de educación, y digo de nuevo, educación es número uno, también hay que poner leyes contra la negación del Holocausto, contra las personas que dicen que no pasó nada en Europa en estos años, contra las personas que dicen no murieron 6 millones, murieron poco judíos, contra las personas que dicen hasta hoy en día, y hay países, hay países en el mundo que tienen leyes contra el racismo, antisemitismo, negación del Holocausto. En Alemania, en muchos otros países, hay leyes, pero hay que cumplir estas leyes también. Nosotros en el siglo XXI no podemos tolerar personas que niegan el Holocausto. Lamentablemente tenemos eso, y no solamente en países que son enemigos de Israel, como Irán. Irán es un país que niega oficialmente el Holocausto como política del Estado. Pero hay personas en Europa Occidental, en Estados Unidos de América, el país aliado, amigo más grande del Estado de Israel, hay personas que niegan el Holocausto. Entonces, educación y también leyes concretas contra a estas personas. Embajador Cohen, el tiempo pasa y cada vez hay menos sobrevivientes o personas que vivieron en carne propia el horror del Holocausto, el horror de los campos de concentración y esa relatoría viva de lo que significa que alguien comente, explique, relate. Incluso todavía hay algunas personas que tienen ese horrible tatuaje con un número y eso, pues así es la vida. Ya están quedando cada vez menos. ¿De qué manera puede la humanidad, puede en este caso Guatemala, no perder esa memoria? Y como decía Carmina, no solo educación, ¿qué más podemos hacer? Pues precisamente tenemos que evitar que esos brotes de antisemitismo que están en algunos lugares más que en otros creciendo, no sucedan y no se instalen. Bueno, primero que todo es verdad. Dije también antes que en una década o dos ya no van a estar más sobrevivientes, pero hay muchos lugares en el mundo, museos del Holocausto, como en Israel, como en Estados Unidos, como aquí en Guatemala, donde se puede ver y leer también videos de los testimonios de los sobrevivientes, conocer lo que pasó allá. Otra cosa es lo que nosotros llamamos la segunda generación. También acá en Guatemala, hoy por ejemplo en el acto en el Mineduc, encendió una de las velas, de las 6 velas, un hijo de sobreviviente del Holocausto. Puede ser que esos sobrevivientes ya no están con nosotros, pero sus hijos que nacieron y crecieron escuchando estas cosas horribles también pueden contar a la gente joven, a las generaciones joven, lo que pasó. No hay secretos aquí. Educación y leyes, pero todos nosotros en todo el mundo necesitamos luchar contra el antisemitismo, y no solamente antisemitismo, también la xenofobia, el racismo, la intolerancia contra todos los pueblos, no solamente el pueblo judío. Lo que pasó contra el pueblo judío fue el peor en la historia. Pero intolerancia, xenofobia, racismo pueden crear problemas
contra otros pueblos. Hay que luchar contra eso. Ya no hay lugar en el mundo, en el siglo XXI, a estos fenómenos. Señor embajador, según las estadísticas de la Oficina Central de Israel, alrededor de unas 900 personas sobrevivientes del Holocausto fallecieron a causa del COVID-19 en el 2020. Y hay una analogía terrible entre el COVID y el Holocausto y es la pérdida de libertad, sobre todo para estas personas que ya la habían perdido y muchas de ellas, porque estas 900 personas para ser sobrevivientes del Holocausto eran ya mayores de edad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, lamentablemente el coronavirus nos golpeó a Israel como golpeó a todo el mundo. Tenemos en un año de la pandemia alrededor, no alrededor, 4.500 y algo muertos, fallecidos, entre ellos, como dijiste, Carmina, 900 sobrevivientes del Holocausto. Mire, es horrible. Cuando se piensa sobre eso, es horrible. Estas personas pasaron cosas horribles en su juventud, sobrevivieron el Holocausto, emigraron a Israel, llegaron a Israel y murieron como muchos millones en el mundo de este COVID. Pero si hablamos sobre el COVID y mencionaron eso ustedes antes, Israel creo que es un líder mundial en la vacunación. Ya las cifras de hoy dicen que hemos vacunado alrededor de 30% de nuestra población con estas vacunas de Pfizer que llegaron a Israel. Y estoy muy orgulloso de esto. Y me preguntan, si me permiten, embajador, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto del Estado de Israel? ¿Cómo puede ser que ustedes son los primeros? Entonces yo digo, justamente me preguntó hoy el ministro de Economía, Tony Maluf, en el evento, antes del acto en el Mineduc, y le contesté, mire, no hay aquí secretos. Primero que todo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya se comunicó con Pfizer y también con Moderna hace 6, 8 meses y ya firmó contrato con ellos antes que ellos terminaron de desarrollar la vacuna. Una vez recibieron estas dos empresas gigantes la aprobación de la Organización de Salud Mundial de Salud y de FDA americano, ya teníamos la vacuna en el camino a Israel. Entonces, fuimos los primeros que acercamos a estas dos empresas. Pero, ¿qué pasa en Israel? Es algo que quiero explicar. Y estamos hablando aquí de geografía y de demografía. ¿Qué significa eso? Israel es un país pequeño. Guatemala es más de 5 veces más grande de Israel. Y en Israel viven 9.2 millones de habitantes. O sea, una vez llega la vacuna a Israel, en muy pocas horas, 2, 3, máximo 4 horas, ya puede llegar a cualquier rincón en el país. Y en cada lugar, en cada pueblo del país tenemos una estación, una clínica médica donde ya están acostumbrados de dar vacunas. Quiero decir algo, que los israelíes, por ejemplo, cada año tienen vacuna contra la influenza, por ejemplo. O sea, es algo que nosotros y la gran mayoría de los israelíes reciben vacuna contra la influenza cada año, una vez al año. Entonces, es algo que nosotros como israelíes estamos acostumbrados y la organización de esa vacuna ya fue hecha. Y otra cosa, también puedo decir que somos un laboratorio mundial que provee a otros gobiernos y también a las empresas gigantes como Pfizer y Moderna, lecciones de la operación de cómo nosotros trabajamos en Israel. Porque Pfizer trabajó y hizo prueba a decenas de miles de personas. Aquí en Israel ya hemos vacunado 3 millones de personas. Entonces tenemos muchas lecciones que nosotros compartimos, y esto fue parte del contrato con Pfizer, compartimos con Pfizer. Y otra pregunta que mucha gente me pregunta, embajador, ¿pueden ustedes apoyar a Guatemala? Por supuesto que sí. Primero que todo, nosotros apoyamos en capacitaciones
con expertos israelíes del Ministerio de Salud, de la Cruz Roja israelí, que pueden explicar y explican a sus homólogos guatemaltecos cómo funciona ese sistema de vacunación. Pero más que eso, Israel, y no es un secreto, está desarrollando su propia vacuna a través del Instituto de Investigación Biológica que existe en Israel, pero no puedo decir cuándo será listo. Estamos hablando de cuestión de meses, pero una vez terminamos eso, por supuesto que Guatemala será uno de los países de prioridad para nosotros, así que hay que esperar en eso, pero lo que yo creo es que Guatemala también, y lo que yo leo en los medios, que Guatemala está comprando tanto a través de COVAX y también directamente ahora de las empresas gigantes. Pero una vez Israel termina de desarrollar exitosamente, espero, su vacuna, por supuesto que vamos a compartir eso con nuestros países amigos y aliados, y definitivamente Guatemala es un país amigo y aliado del Estado de Israel. Bueno, ojalá las autoridades de gobierno de Guatemala aprovechen esta oferta que ha hecho usted, embajador, precisamente para esa formación y capacitación, y que esa planificación, que en algunos temas está algo atrasada, pues se supere con el conocimiento que ustedes nos puedan compartir. Embajador, aprovechando que lo tenemos acá en Canal Antigua, recuerdo que la última vez que lo tuvimos en medio de la pandemia, en los momentos más difíciles, usted nos daba mensajes muy optimistas de algunas cosas que estaban pasando en la relación bilateral Guatemala-Israel. Le pregunto, ¿cómo vamos con el Tratado de Libre Comercio? ¿Estamos ya listos? Y en particular porque se recuerda aquellas aves de mal agüero que decían que después de esa decisión de Guatemala de trasladar y mantener la embajada de Guatemala en Jerusalén, pues se nos iba a venir el mundo encima, cosa que no sucedió. Coméntenos, por favor. Sí, yo recuerdo en diciembre de 2017, cuando el expresidente Jimmy Morales tomó la decisión correcta, justa, histórica y valiente de trasladar la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Muchos, no muchos, pero bastante comentarios y expertos y analistas políticos dijeron que será un desastre para Guatemala, y más que todo la industria, la exportación del cardamomo va a afectar mucho porque los países árabes no van a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde entonces, como ustedes creo que saben, la exportación del cardamomo solamente ha subido año después del año, pero es solamente un ejemplo. Miren, estamos justamente discutir eso también hoy con el ministro Maluf en la fase final de las negociaciones entre los dos ministerios de Economía de firmar un TLC entre los dos países. No es tan fácil, donde delegaciones de Israel no pueden viajar, delegación israelí viajar a Guatemala y viceversa, y necesitan hacer todo eso en Zoom y en 8 o 9 horas de diferencia, pero sí trabajan grupos de los dos ministerios de Economía, y espero yo que en este primer semestre de 2021 podamos firmar el TLC. Otra cosa que sí quiero anunciar es que en pocos días, en semana, 2 semanas, ya vamos a tener o renovar la Cámara de Comercio Guatemala-Israel. Y esta cámara funcionó hace muchos años, dejó de funcionar, y desde que llegué aquí a Guatemala hace 3 años y medio decidí renovarla, y gracias a Dios ya tenemos la estructura, tenemos directora general, presidente, estamos terminando de las gestiones legales, y vamos a tener una cámara que será como una dirección para todos los guatemaltecos que quieren tener negocios con Israel. Y entonces la Cámara y este TLC, y el TLC hay que recordar, los importadores, exportadores guatemaltecos van a tener una ventaja vis-a-vis sus homólogos de El Salvador o de Honduras o de Costa Rica o de Nicaragua, que no tiene TLC con Israel. Van a exportar sus productos a Israel mucho más barato, importar más barato. Esa es la gran ventaja. Y otro anuncio que quiero anunciar con su permiso
buena noticia es que últimamente el gobierno de Israel aceptó que guatemaltecos trabajarán en Israel en visas temporales. Estamos hablando de trabajo de cuidado a los, asistencia a los adultos mayores y discapacitados. Estamos ahora en proceso, la Embajada de Israel y MINEX, en proceso de análisis. Hay muchas cosas que necesitamos analizar, chequear y después firmar un acuerdo bilateral entre los dos gobiernos. Pero quiero que sepan, y quiero que sepan los televidentes, que Guatemala será el primer país en América Latina que va a enviar personas que trabajarán en visas temporales en Israel. Así que es otra buena noticia. Y yo continúo a hacer lo que hice desde mi primer día aquí hace 3 años y medio como embajador, y es estrechar esas excelentes relaciones de cooperación y amistad entre los dos países y los dos pueblos. Pues gracias por estas 2 excelentes noticias, señor embajador. De verdad que para el comercio, para los empresarios y para la gente trabajadora es una gran oportunidad. Y hablando en esta línea, hay muchas becas para estudiantes a Israel, sin embargo no se aprovechan de la mejor manera posible, y creo que Israel tiene en sus universidades y en sus centros educativos mucho que brindarle a los jóvenes guatemaltecos. ¿Qué podemos hacer para incentivarlos, para que sea un destino, que piensen en ellos para aplicar a estas becas? Bueno, la cooperación israelí aquí en Guatemala y el sistema de becas tiene una trayectoria de 60 años aquí. Justamente hoy vi un diputado que su abuelo fue el primer becario guatemalteco en Israel en 1962, hace casi 60 años. En todos estos años, estas décadas, Israel, o sea, miles de guatemaltecos han viajado a Israel para estudiar en cursos cortos en temas que tienen que ver con el desarrollo de Guatemala: agricultura, salud, educación, empoderamiento de la mujer, seguridad ciudadana, energías renovables, turismo y mucho, mucho más. Cursos en inglés, pero también muchos cursos en español. Estas personas regresan a Guatemala y implementan lo que estudiaron en Israel aquí y apoyan ¿a quién? A las personas que viven en pobreza y en extrema pobreza en todo el territorio nacional. Yo insisto que sean becarios de todo el territorio nacional. Nosotros en 2018, por ejemplo, hemos enviado a Israel 108 becarios. 108 becarios, que fue número récord. Lo que pasa es, en el último año, por obvias razones, Mashav, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, congeló este programa. No es posible viajar a Israel, pero una vez renovamos ese programa, yo estoy llamando a los jóvenes guatemaltecos. No es necesario dominar el idioma inglés. Jóvenes guatemaltecos, hombres, mujeres, de todo el territorio nacional, y yo doy prioridad. Por lo menos 50% son personas que son fuera de la ciudad capital, que viajen a Israel. Mientras tanto, ¿qué hicimos todo este año 2020, donde no podíamos enviar becarios? Continuamos la cooperación con capacidad virtual. Hemos organizado como embajada decenas de actividades virtuales, cursos, webinars, en temas importantes en salud, en educación, en manejo de crisis, temas que tienen que ver con la crisis del coronavirus, y miles de guatemaltecos aprovecharon esa oportunidad y estudiaron, y también nosotros aprovechamos la asociación de ex becarios que tenemos acá, Asociación Shalom, y cada vez que hay una necesidad en cualquier municipio o departamento, llaman a la embajada: necesitamos un taller, una capacitación en riego por goteo, en turismo, en emprendimiento empresarial, muchos temas importantes. Nosotros tenemos la solución. Nosotros podemos enviar a un ex vicario o un experto israelí. Hacemos una comunicación en Zoom y tenemos esta capacitación. Entonces, puedo decir que una vez
ojalá, yo no sé cuándo será eso, pero una vez renovamos el programa de las becas, continuaremos a enviar becarios a Israel. Y quiero que sepan que para la cooperación israelí, para Mashab, la Agencia de Cooperación Israelí, Guatemala ya es por el quinto año consecutivo país de prioridad para la cooperación israelí. Entonces, una vez será posible, vamos a reenviar y nosotros como embajada vamos a publicar en todas las redes sociales, medios de comunicación, cómo se puede aplicar a estos cursos tan importantes para el desarrollo de Guatemala. Agradecemos mucho esa cooperación solidaria de Israel para Guatemala, señor embajador, y aprovechando estos últimos minutos, 2, 3 minutos que nos quedan de tiempo para la entrevista, tal vez nos cierra comentando qué es lo que viene, qué es lo que podemos esperar en las próximas semanas y meses, más allá de esas excelentes noticias de la Cámara Comercial, esos temas, qué más tiene la embajada, el gobierno, el pueblo, el Estado de Israel en relación a su relación con Guatemala. Sí, quiero decir que este próximo domingo vamos a terminar un proyecto enorme, grande, que empezamos en junio de 2018 con la erupción, la tragedia de la erupción del volcán Fuego. No sé si ustedes saben, Israel fue uno de los primeros países que dio apoyo y ayuda, tanto humanitaria de insumos, de productos, y también llegaron aquí médicos israelíes. Pero el primer ministro Netanyahu prometió al expresidente Jimmy Morales que Israel va a apoyar y construir 39 casas para las familias damnificadas, las familias que perdieron prácticamente todo, perdieron sus casas en este horrible tragedia. Tomó tiempo por los cambios de gobierno acá, cambios de gobierno en Israel, pandemia del coronavirus, pero gracias a Dios terminamos y el día domingo en Escuintla, en un lugar en Escuintla, yo personalmente también vamos a entregar estas casas a las 39 familias. Es un proyecto de $450,000 que vamos a cumplir. Y otro proyecto que estamos empezando es apoyo a las familias que fueron afectadas en las dos tormentas, ETA y IOTA. Vamos nosotros como embajada con la organización Cadena, que es el brazo humanitario de la comunidad judía guatemalteca. Vamos a comprar tanques y filtros de agua, así como lámparas solares, para entregar a 2,000 familias guatemaltecas, más que todo en los departamentos afectados en el oriente y norte del país. Tenemos otras ideas, otras cosas, pero creo que esos son los dos proyectos más significativos que vamos a tener próximamente. Y como dije antes, los dos países tienen excelentes relaciones de cooperación y amistad. Vimos eso también hoy en el Congreso guatemalteco. No hay muchos congresos, no hay muchos países que llaman a la comunidad internacional de luchar contra el antisemitismo. No hay otros países que trasladaron sus embajadas a Jerusalén. Y nosotros también valoramos mucho esta amistad con Guatemala, es muy importante para nosotros. Y nosotros es mi compromiso, nosotros vamos a continuar a estrechar estas relaciones, continuar a apoyar, a desarrollar a Guatemala para el bienestar de todos los guatemaltecos. Bien, embajador, en nombre de todos los guatemaltecos agradecemos realmente y también le agradecemos que se haya tomado el tiempo para brindarnos esta entrevista. Hasta la próxima. Muchas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias, feliz noche. Gracias. Bueno, después del corte vamos a tener nuestra segunda entrevista acá con Carmina Valdizán. Vamos a hablar de los retos que tiene la seguridad la seguridad ciudadana a partir de una evaluación que la Coalición por la Seguridad realizó del año 2020 y sus propuestas para este año 2021. Los esperamos.